vamos a ello. Ah, vamos a tocar dos temas y uno que os dejaremos apuntado. El primero es, por algunos que no nos conozcan, hablaremos nada, un par de minutos sobre el club y su propuesta de valor. Dos, vamos a centrarnos hoy en la revalorización del sistema en el modelo FQM 2025, un tema que ahora abordaremos. Y tres, vamos a... Todo ello viene a través de una formación que hemos programado sobre entender y dar valor al ecosistema. Por lo tanto, os daremos también en la presentación unas pinceladas sobre esta formación. Que con ello, con esta formación que está programada en fechas próximas, Carlos nos lo contará, pues pretendemos comprender el alcance del ecosistema, identificar los distintos elementos que lo integran y conocer distintas herramientas. Profundizar, en definitiva, en lo que hoy Carlos nos va a contar. El club somos una comunidad multisectorial. Para los que nos conozcáis, ¿no? Trabajamos en benchmarking, en mejora de gestión, somos más de 250 organizaciones trabajando en esta comunidad, hacemos más de 100 actividades al año, una de ellas es la de hoy, tenemos más de 30 años de vida, están con nosotros distintas dimensiones de organizaciones, todos nos encontramos en una comunidad interesados, focalizados en la gestión excelente, innovadora y sostenible. Con un propósito, nosotros pretendemos contribuir a crear esta sociedad con confianza en el futuro. ¿A través de qué? Pues a través de impulsar organizaciones con esta gestión, ¿no? Con esta gestión 5.0. Somos, ya os digo, un encuentro de organizaciones muy diversas, grandes, pequeñas, y ahí todos seréis bienvenidos, ahí tendréis información. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues generando y compartiendo conocimiento, como hoy, haciendo encuentros, y también reconociendo a través de premios y a través del sello FQM. Por lo tanto, tenemos estas 4 grandes líneas de trabajo con el que nos aproximamos lo máximo posible a nuestro propósito, trabajando en nuestra misión, ¿no? Y hoy hablamos de revalorización del sistema de los ecosistemas, ¿no? La revalorización de los ecosistemas, específicamente con el modelo FQM 2025. ¿Por qué? La pregunta que nos hacíamos con Rosa hace unos meses, ¿no? Cuando empezamos con esta idea de cuáles son los elementos que quizá tenemos menos trabajados, ¿no? En las organizaciones, que hemos visto a lo largo de estos 4 años de aplicación del modelo FQM 2020, cuáles son estos elementos que son oportunidades para las organizaciones. Y uno de ellos es el ecosistema. Hemos visto, sobre todo los que trabajamos con memorias de evaluación, hemos visto organizaciones que tienen un análisis del ecosistema, pero el ecosistema es vivo, el ecosistema fluye, el ecosistema cambia y cambian las interacciones entre los elementos de este ecosistema, ¿no? O sea, de hecho, hoy estaba pensando que Henri David Thoreau, que fue el primero que habló de ecosistema, ¿no? Habló de ecología, ¿no? Pues él buscaba enlaces entre los distintos elementos en aquella época. Todo el mundo se centraba, yo trabajo en peces, yo trabajo en árboles, yo trabajo en flora, yo trabajo... Él buscó esta relación y se dio cuenta que ello era importantísimo para la anticipación. Y precisamente en la gestión lo que buscamos es esta anticipación, ¿no? Luego con Rosa estuvimos viendo distintas posibilidades y finalmente encargamos este trabajo a Carlos, ¿no? A Carlos Calvo, que es licenciado en documentación y máster en comunicación y educación en nuevos medios. Lleva, yo digo, Carlos, 30 años, quita esto, pon varios, múltiples, ya no, que no eres calvo como yo, o sea, no sé de dónde sacas estos años.
30 años de experiencia en distintos ámbitos, en el mundo de la gestión, la calidad, los procesos, la excelencia, ¿vale? Es miembro del Club de Evaluadores activo, y colabora con el Club Excelencia en Gestión en múltiples ámbitos. Trabaja con nosotros en formación, trabaja con nosotros como evaluador, trabaja con nosotros en toda la evaluación de premios. Por lo tanto, le conocemos bien y nos pareció que era la persona más indicada en nuestra comunidad para afrontar esta formación que haremos en unas semanas y también para que nos diera estas pinceladas. Por lo tanto, Carlos, yo dejo de compartir, comparte tu presentación y vamos, te dejo al mando del webinar. Perfecto. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a ti, Miquel. Gracias al club también por pensar en mí para hacer este webinar y la formación correspondiente. Pues sí, sí, son 30 años. La verdad es que los tengo, ¿eh? Mal que me pese, efectivamente, de mis 54, 30 han sido dedicados al ámbito universitario y de gestión, con lo cual, pues sí que los tengo, aunque a veces me dicen que no los aparento. Bien, pues como decía Miquel, ¿no? El objetivo un poco de este webinar es hacer una aproximación al curso que vamos a dar, dar unas pinceladas sobre, bueno, pues sobre el ecosistema, la definición del ecosistema, cómo se ve el ecosistema en el modelo FQM 2025, que como sabéis ha cambiado hace bien poco. Y por supuesto, pues para terminar, dar un poco las conclusiones sobre el valor que tiene el ecosistema en las organizaciones, la importancia que hay que darle a su gestión y aquellos elementos más relevantes o más importantes para que estas organizaciones puedan abordar su gestión, qué herramientas y demás que se verán en el curso, ¿no? Y bueno, por la estructura esta he querido también hacer una pequeña aproximación al modelo FQM, muy sencillita, porque al final, bueno, pues necesitamos un poco también poner en contexto, ¿no? Estos cambios que ha habido en el modelo FQM 2025. En definitiva, el modelo siempre capacita a las organizaciones para navegar en un viaje hacia un rendimiento sostenible y utilizando la transformación y la mejora continua, ¿no? Y esto que llama Miquel en esa formación que dio al principio de impulsando el éxito sostenible, ¿no? En las organizaciones. Para mi modo de ver, ofrece un enfoque muy ágil y flexible para responder mejor a los cambios del entorno. Y ahora lo vamos a vincular además con la gestión del ecosistema, facilitando este marco que permita gestionar de forma global y estructurada. Y se confiere hoy en día como un marco de referencia perfecto para comprobar la consistencia y el alineamiento de las metas de una organización frente a la forma de trabajar, dando respuesta a los desafíos y a las mejoras que son prioritarias para la organización y sin tener o sin perder de vista, sobre todo, en el mercado, el entorno y el contexto en el que gestiona su actividad. Os puedo adelantar, os puedo decir que conserva la misma lógica en la estructura. Hay tres bloques, el de dirección, ejecución y el de resultados, hacia dónde vamos, cómo lo hacemos y qué conseguimos. En la estructura se mantienen los tres bloques, los 7 criterios y 29 subcriterios, pero se han ampliado el número de puntos guías indicadores. Luego lo veremos exactamente el número, pero ya tenemos 278 puntos guía indicadores y hay dos matrices redes integradas en lugar de tres, ¿no? Y un elemento importante es que también se refuerza el concepto de éxito y rendimiento sostenible en vez de sobresaliente, ¿no? Una organización sobresaliente. Por otra parte, hay unos cambios que son principales, ¿no? Que podemos destacar como principales. Se simplifica el lenguaje, se clarifica la terminología, hay un refuerzo claro sobre la coherencia y la lógica interna del modelo, hay un énfasis específico para impulsar el éxito y el rendimiento sostenible, y una facilidad de uso y correcta interpretación del modelo. Por otra parte, se han matizado algunos títulos de los subcriterios para ayudar a su comprensión, se han mejorado y eliminado, incluso añadido puntos guía, como os decía, de 183 hemos pasado a 278. Y por último, se ha reestructurado y optimizado la segmentación de los resultados estratégicos y operativos, sobre todo para ayudar a las organizaciones a identificar cuáles de esos resultados pueden estructurarse de una manera o de otra y cuáles y cómo reflejarlos
en la memoria correspondiente o incluso utilizarlos en su día a día de esa forma estructurada, ¿no? Con respecto al ecosistema, bueno, pues también el orden de los subcriterios cambia, de tal manera que el 1.2 pasa a ser el del ecosistema específicamente, comprende el ecosistema, las capacidades propias y los principales retos, y el 1.3 pasa a ser identifica y entiende las necesidades de los grupos de interés. Esto tiene una lógica muy clara y es que antes primero se hablaba sobre los grupos de interés y luego sobre el ecosistema, y ahora es al revés, va más de lo general, que es el ecosistema, a lo específico, que es parte del ecosistema, los grupos de interés. Por último, también cambia el orden de los criterios para darle más coherencia al dibujo del modelo, ¿no? De tal manera que ahora, siguiendo el orden de las agujas del reloj, vamos que primero al criterio 6 y por último al criterio 7 y no al revés, como estaba en el modelo 2020. Por hacer un repaso muy, muy sutil sobre el concepto de ecosistema, podríamos definir, y que ya lo ha adelantado Miquel claramente en su introducción, que el ecosistema es un concepto que se puede aplicar a cualquier sistema en el que los miembros que trabajan entre sí mantienen un sistema estable y se optimiza el beneficio colectivo. Al final es un conjunto de elementos que están en relación con una organización y se desenvuelve en el mismo entorno generando una relación de interdependencia, ¿no? Al final, una organización no opera sola. Y además es que no solo opere sola, sino que encima todos los elementos de alrededor están impactando o podrían impactar directamente en la actividad de la organización. Así, esos elementos que influyen en el desarrollo de la actividad y las megatendencias formarían parte de ese ecosistema, ¿no? Yo he intentado destacar algunas ideas clave a lo largo del webinar y una de ellas sería esta, ¿no? Que una buena comprensión del ecosistema empresarial u organizacional cada vez es más crítico para mantenerse al día y adelantarse al ritmo del cambio en una sociedad y en un entorno pues, que hemos pasado del buca al bani y en el que en cualquier momento todo cambia sin aviso y sin preaviso y tenemos que ser ágiles y la gestión del ecosistema nos va a permitir adelantarnos a ese ritmo de cambio que tienen ahora mismo la sociedad y las organizaciones. Y por consecuencia, ¿no? Como consecuencia, las empresas que no adoptan los ecosistemas empresariales como una herramienta de gestión corren el riesgo de quedarse atrás, por supuesto. Aquí he querido destacar algunos conceptos clave. Primero, el de las megatendencias, ¿no? Bueno, pues aquellas fuerzas de cambio social, demográfico, etcétera, que pueden transformar el mundo y nosotros tenemos que estar observando esas megatendencias. Las generales y sobre todo las del cada uno de del sector de la organización en la que opera, ¿no? Otro concepto clave sería abordar la gestión del ecosistema, o sea, identificar y comprender todos esos factores internos y externos que nos impactan para ver cómo condicionan nuestra actividad y qué relaciones de interdependencia existen y establecer las estrategias y mecanismos de rendimiento para lograr los mejores resultados hoy. Pero el concepto más importante es el de gestionar el ecosistema, ¿vale? Una cosa es identificarlo, como ha dicho Miquel, dibujarlo, tener la idea de un ecosistema plasmado en un dibujo, y otra cosa es lo que hay por debajo. Otra cosa es cómo nosotros de ese dibujo hacemos gestión, cómo lo trasladamos, cómo identificamos todos esos elementos, cómo reflexionamos y los comprendemos para explorar esa interdependencia, determinar qué sistemas de relación existen y cómo vamos a observar la dinámica de cambio de esos sistemas. Además, sistematizar esa revisión y seguimiento, no hacerlo de forma puntual, sino hacerlo de forma sistemática, documentar y establecer un sistema de interrelación de esos elementos y, por supuesto, incorporar todo ello a la gestión integral de la organización. No es fácil, os adelanto por supuestísimo que no es fácil, es un reto para las organizaciones abordar la gestión del ecosistema, pero es un reto que tiene solución y es un reto que tiene determinados elementos que se pueden abordar para hacerse realidad. Esta gestión, en definitiva, permite anticiparse a lo que sucede en el entorno, nos ayuda a detectar amenazas y oportunidades y así podemos tomar decisiones basadas en la reflexión y no en una reacción instintiva como pudiera ser si no tenemos en cuenta todos estos elementos. Como decía Miquel, el ecosistema es un elemento vivo, está en constante cambio y necesitamos acotarlo, dimensionarlo, evaluarlo, identificarlo y, por supuesto, poder gestionarlo para hacer un seguimiento, porque al final no se trata solo de un dibujo, sino de una herramienta de gestión para la toma de decisiones.
Entonces, una vez visto un poquito lo que es el ecosistema y todas estas definiciones, ahora lo que me gustaría es pasar eh, de forma rápida en el modelo FQM 2025, pero sobre todo me he querido centrar en aquellos criterios y subcriterios o apartados del modelo en los que aparezca la palabra ecosistema. Y me he querido centrar en la palabra ecosistema muy claramente porque es la definición pura y dura de lo que estamos trabajando. Evidentemente, el modelo también habla a veces de escenarios, habla de contexto, habla de megatendencias, pero bueno, a mí me parecía más interesante hacer ese estudio, ese análisis comparativo de aquellas partes del modelo en los que se dice la palabra, en las que aparece la palabra ecosistema. En la introducción al modelo aparece dos veces, ¿no? Y lo dice claramente, igual que en el modelo anterior. Aquí no ha habido cambio, en el modelo 2020 también aparecía en la introducción al modelo, ¿no? Y en definitiva, en todo este ratito que vamos a ver los criterios y los subcriterios, os puedo decir que se menciona 25 veces en el modelo y 12 veces concretamente en los puntos guía. Es un análisis un poquito al detalle para ver en qué criterio y subcriterio nos habla del ecosistema. En el apartado del modelo perdón, en el bloque de dirección, el modelo 2020 hablaba de ser líder en el ecosistema y sin embargo en el modelo 25 habla de ser un modelo a seguir en su ecosistema. Con lo cual, la cuestión del liderazgo, que sí que está implícita en otros apartados del modelo, claramente, y además se refuerza, aquí lo que se habla es de un modelo a seguir, ¿no? Y yo creo que tiene también un poco un vínculo muy claro y muy directo con la trascendencia que ha dado el modelo también a continuar evolucionando el nivel de reconocimiento, ¿no? Porque al final ser un modelo a seguir implica muchas otras cosas y, por supuesto, el tener gestionado correctamente el ecosistema. En la introducción del criterio uno, como veis, también pasa a denominarse o a hablarse del ecosistema, ¿no? Anticipar tendencias, identificar oportunidades y retos en el propio ecosistema, cosa que en el anterior modelo no se decía en este apartado. Cuando hablamos de introducción del criterio uno, pues se habla de distintas cosas, ¿no? Del propósito de la organización. Aquí el modelo dice exactamente lo mismo en el 20 que en el 25, y sin embargo en el apartado de estrategia sí aparece la palabra ecosistema. ¿Por qué? Pues porque además se añade otro punto más dentro de este elemento y dice dar forma a la organización para que prospere en su ecosistema. Por otra parte, en el bloque de los criterios, específicamente, como he dicho anteriormente, el criterio 1.3, que era comprender el ecosistema, perdón, el subcriterio 1.3, comprender el ecosistema, pasa a ser el 1.2. Pues como decía, ¿no? De lo más general a lo más específico. Tiene una lógica muy clara este cambio. En el subcriterio 1.1 también se habla del ecosistema, en el subcriterio 1.2, por supuesto, y nos vamos a centrar en él, habla sobre comprende su ecosistema, sus capacidades propias y sus principales retos. Y aquí, bueno, pues hacemos un análisis más en detalle de los puntos guía que incluye el subcriterio. Al final, aquí os pongo una imagen de lo que es un dibujo de un ecosistema tipo. Se trata de anticiparse para adaptarse y actuar en consecuencia, ¿no? Estos son los tres elementos clave. Si desagregamos un poco y ponemos en negro sobre blanco todos los puntos guía, me estamos hablando que pone, identifica su ecosistema que reflejará megatendencias relevantes, el ámbito en el que opera y diversos grupos de interés. Analiza y comprende el ecosistema, el impacto de cualquier cambio y puede identificar rápidamente cualquier reto actual o futuro. Y el tercer punto guía, investiga, comprende y responde a las dinámicas actuales y futuras del mercado y a las situaciones competitivas, así como a su posible impacto en el propósito, la visión y la estrategia de la organización. Aquí, si os fijáis, está haciendo una relación muy directa entre elementos clave de la propia gestión de la organización, ¿no? Como por ejemplo la parte del propósito, la visión, la estrategia. Habla del mercado, que forma parte del ecosistema, y de las situaciones competitivas, o sea, del análisis exacto del competidor. Habla de la dinámica del entorno en el que se opera, ¿no? El actual y también mirando un poco al futuro, pero incorpora verbos importantes como investiga, comprende, responde
¿vale? Que son elementos clave. Ahora los vamos a ver luego en una diapositiva en vertical, los puntos guía con los verbos y las acciones. Por otra parte, otro punto guía dice que estudia, comprende, responde a la importancia y el impacto de los objetivos de desarrollo sostenible. Este es un punto guía nuevo, porque sí se menciona en otros aspectos, pero en este concretamente, pues es el punto guía totalmente nuevo. El siguiente comprende sus capacidades actuales y potenciales y cómo repercuten también otra vez de nuevo en el propósito, la visión, la estrategia y aquí añade los resultados de la organización. Y por último, analiza diferentes escenarios y reacciona adecuadamente a cualquier impacto que estos cambios y estos escenarios puedan tener sobre el propósito, la visión, la estrategia y de nuevo los resultados de la organización. Estos puntos guía vistos en vertical nos van a permitir tener una idea un poco más clara y más abreviada del concepto. El primer punto guía habla de un solo verbo que es identificar y luego de qué tiene que identificar la organización, megatendencias, ámbitos y grupos de interés. El punto guía 2 analiza y comprende el ecosistema y el impacto de los cambios y a la vez identifica retos actuales y futuros. El punto guía 3 investiga, comprende y responde a las dinámicas del mercado actual y futuro y a las situaciones competitivas, analizando el impacto que tienen en el propósito, la visión y la estrategia. El punto guía 4 estudia, comprende y responde la importancia y el impacto de los ODS. El 5 comprende las capacidades actuales y potenciales y su repercusión en estos cuatro elementos fundamentales de la organización, su propósito, su visión, su estrategia y los resultados. Y por último, el punto guía 6 analiza todos los escenarios y reacciona al impacto que pudieran tener en el propósito, en la visión, en la estrategia, perdón, y en los resultados. En definitiva, lo que se trata un poco es de desagregar ese texto que aparece en los puntos guías para, de una manera más sencilla y más rápida, tener una visión global de estos 6 puntos guías que comprenden el subcriterio 1.2. El subcriterio 1.3 pasa a ser el identificar y entender las necesidades de los grupos de interés clave. Aquí hago un pequeño guiño también porque es muy importante gestionar las relaciones con los grupos de interés clave. Ya hemos hablado en otros webinars sobre la importancia de las relaciones con los grupos de interés, porque además forman parte, por supuesto, de esa observación como elemento clave en el ecosistema, pero sobre todo creo que es fundamental desarrollar una propuesta de valor específica con relación a los grupos de interés, con resultados contrastables, tomando como referencia precisamente el análisis del ecosistema, ¿no? Que forma parte del conjunto de relaciones que tiene que existir dentro de ese marco. En el subcriterio 1.4, desarrollar la estrategia, bueno, pues al final aquí se ve una ampliación de ese concepto y se comenta en dos de los puntos guía. En el 1.5 desaparece, es verdad que se hablaba sobre ecosistema en el 1.5 y ahora no. Y pasamos al criterio 2. En el criterio 2, en el 2.1 deja de aparecer, en el 2.2 sin embargo no aparecía y aparece, en el 2.3 no aparecía y aparece también el pensamiento disruptivo fuera y dentro de su ecosistema, con lo cual lo toma en cuenta. En el bloque de ejecución, claramente hablaba sobre conocer los grupos de interés de su ecosistema, aquí se da por hecho que evidentemente esos grupos de interés forman parte del ecosistema y ya no aparece la palabra. Sin embargo, por ejemplo, en el 3.4 sí aparece claramente en uno de los puntos guía, promueve modelos de conducta dentro de la organización y del ecosistema. Y en el criterio 5 exactamente, en el subcriterio 5.2 no aparece la palabra ecosistema claramente. En el 6.2 tampoco aparece en el nuevo modelo, pero aquí hay una clara simplificación de lo que es la introducción al bloque de resultados y sin embargo, sí, en el rendimiento estratégico y operativo del criterio 7, dentro de las medidas predictivas para el futuro, sí aparece el valorar las oportunidades del ecosistema. En el último apartado, que es el del glosario, claramente aparece determinado el ecosistema como concepto. Dentro de la estrategia se habla del ecosistema y dentro de los grupos de interés también. Esto no cambia. El glosario queda exactamente igual definido. Pasamos a la parte clave que tiene sobre todo relación con el curso que comentaba Miquel y comentaba yo al principio,
y que es entender y dar valor al ecosistema. Aquí vamos a ver unas pinceladas. Lógicamente no vamos a entrar en el detalle, pero sí que os quiero proporcionar una serie de conclusiones o de reflexiones para que las tengamos en cuenta a la hora de abordar o de intentar desarrollar y desplegar esta gestión del ecosistema en nuestra organización. Lo primero de todo, que tenemos que hablar de la coherencia y la integración de todos los elementos de la gestión. Porque al final la organización es, bueno, pueden ser pequeñas o grandes, todas son complejas, pero en la mayoría de los casos compartimos elementos clave a la hora de gestionar. De tal manera que dentro de la organización hay una serie de elementos que ahora vamos a ver, pero fuera, dentro del ecosistema, partiendo de un esquema tipo, tendríamos las megatendencias o las tendencias específicas del sector, los grupos de interés, por supuesto, hablando y poniendo el foco en aquellos que son clave, aquellos que impactan más directamente en los resultados de forma positiva o negativa de mi organización, los ámbitos de actuación y el mercado, y todo ello con el objetivo de anticiparse, adaptarse y actuar. De tal manera que, claro, todo esto se convierte en un montón de elementos que tenemos que dimensionar claramente, tenemos que identificar, porque tenemos modelos de gobierno, tenemos liderazgo que hay que gestionar, tenemos análisis de materialidad, retos identificados y por identificar, la propuesta de valor, grupos de interés que los podemos tener en una matriz o tener una dinámica de gestión e identificación de grupos de interés clave para evaluar, revisar constantemente. Tenemos indicadores en un cuadro de mando, sistemas de información, modelo de relaciones con los grupos de interés previamente definidos, los ámbitos de actuación, tenemos modelos de negocio y a veces utilizamos un análisis Canvas para esos modelos de negocio. Instauramos procesos de benchmarking, también tenemos indicadores de percepción y de rendimiento con sistemas de evaluación del personal que forma la organización, tenemos planes operativos, planes estratégicos, incorporamos la gestión de procesos normalmente, tenemos nuestro propósito o nuestra visión o las dos cosas, la visión y los valores de la organización, tenemos en cuenta la normativa que nos aplica, la regulación, el mercado y las variables que influyen en el mercado. Tenemos riesgos y oportunidades que a veces los tenemos claros y otras veces tenemos que hacer un análisis más exhaustivo. Con un análisis DAFO, por ejemplo, o con un análisis CAME después, tenemos análisis PESTEL a veces, o identificamos informes o a través de informes de megatendencias y tendencias. Tenemos los ODS, ahí que a veces somos proactivos y como evaluador lo vemos muchas veces, las organizaciones que son proactivos, identificando aquellos ODS, aquellos objetivos en los que se puede impactar. A veces las organizaciones corren un poco más, no tienen tanto tiempo y entonces lo que hacen es el proceso reactivo y dicen, bueno, hemos impactado en estos, ¿no? Esto también es frecuente y bueno, pues todos estos elementos al final, todos y muchos más, por eso ponemos aquí puntos suspensivos, se trata de integrarlos, de sistematizarlos y de combinar todo ello en un modelo de gestión de ecosistema que nos permita actualizarlos y estar al tanto. En la previa del webinar comentábamos con Rosa y con Miquel pues que las organizaciones son un mundo, cada organización es diferente, ¿no? Y que se plantean retos importantes en este entorno de cambio tan rápido, pero también se plantean dudas, ¿no? de quién es la responsabilidad de gestionar el ecosistema. ¿Es del comité de dirección? ¿Es del área de calidad? ¿Del departamento de planificación y estrategia? ¿De otro área distinto? ¿O es responsabilidad de todos? ¿Deben trabajar de la mano de forma cohesionada y coherente para dar respuesta a esta gestión del ecosistema? ¿Se tiene que responsabilizar cada uno de una parte y luego ponerla en común para hacer de una forma transversal este análisis y este seguimiento? Bueno, esas son cuestiones que uno se puede plantear, pero en definitiva nos lleva todo a esto de definir, entender y gestionar adecuadamente en el sistema en el que se opera, ¿no? Este es el modelo gráfico, imagen más habitual. Yo he visto ya organizaciones que lo han evolucionado y han hecho dibujos de ecosistemas bastante simpáticos y mucho más agradables quizá a lo mejor de ver, ¿no? Y de entender. Pero bueno, en definitiva se trata un poco de poner en negro sobre blanco o en colores aquello que hemos estado hablando, pero sobre todo de no reflejar solo un dibujo, sino de profundizar, de ir un poco más allá
y de empezar a identificar estos elementos de forma que podamos ir gestionándolos y establecer una sistemática. Algunas preguntas clave que nos podrían ayudar a abordar a la gestión del ecosistema y que, bueno, en una evaluación pues pueden salir también, ¿no? Cuando uno pasa un reconocimiento, pues si hemos tenido claro, claramente el contexto global, si hemos tenido en cuenta esto para identificar no solo el ecosistema, sino también todo lo que lleva detrás, pues la estrategia, los procesos y demás, todas estas condiciones económicas y sociales que influyen en nuestra organización, si se han considerado los factores críticos de la gestión Bucabani, si se ha desarrollado una estrategia en la organización que pone foco directamente en la gestión del ecosistema, si hay una revisión de la estrategia y si en esa revisión se tiene en cuenta la velocidad y la amplitud de los cambios que ocurren en el ecosistema, si se han identificado los grupos de interés, si se han identificado además y comprendido las necesidades que tienen en el contexto de nuestro ecosistema y si además se ha establecido una dinámica de relación e interrelación con ellos y de incluso co-creación y colaboración. Bueno, estos elementos que forman parte también de la gestión de los grupos de interés clave. Si se ha establecido una sistemática de revisión y actualización del propio ecosistema, de todos los elementos que lo componen, lo que he dicho anteriormente, qué agentes están directamente relacionados con la gestión del ecosistema, están implicados, tienen cosas que decir a la hora de gestionar el ecosistema. Bueno, pues todo esto y muchas más cosas que podríamos preguntarnos, las vamos a ver en el curso Entender y dar valor al ecosistema que se celebrará en noviembre. Y un poco a modo de conclusión, ya llevamos unos cuantos minutos hablando del ecosistema, pero sí que me gustaría dejar claras algunos elementos que yo creo que ponen un poco el punto sobre la i de lo que es la gestión del ecosistema. El modelo FQM 2025, como decía Miquel al principio, sigue prestando especial atención al ecosistema, revalorizando el ecosistema, el valor que tiene para las organizaciones, teniendo en cuenta además que esto de la gestión de los ecosistemas organizacionales se ha convertido ya casi en una necesidad estratégica para cualquier organización. La reordenación de los subcriterios 1, 2 y 1.3 no hace más que reforzar la lógica del análisis del contexto, puesto que se establece un análisis de lo más general, que es el ecosistema, a lo más específico, que son los grupos de interés y otros elementos adicionales. La mejora en la descripción de los puntos guías del modelo, además, supone una ayuda en la interpretación y comprensión de todos los elementos necesarios para abordar la identificación y análisis del ecosistema y su gestión. Y esta manera de representar con el verbo y la acción de forma vertical estos puntos guía también nos puede ayudar un poco a aproximarnos de forma más certera a aquello que se necesita para gestionar el ecosistema. Y por último, se mantiene la coherencia interna del modelo, conservando un enfoque para impulsar el éxito y el rendimiento sostenible, pero siendo un elemento clave para esta finalidad el ecosistema. Todo esto desde el punto de vista del modelo FQM 2025. Pero de forma global, podemos decir que las organizaciones no operan aisladamente, porque forman parte de un ecosistema mucho más grande y complejo en el que otros agentes, otros actores, que podemos conocer o no, y que pueden ser relevantes o no, podrían ayudar a obstaculizar, o frenar nuestro progreso y nuestro éxito. De ahí es tan importante el darse cuenta y el ser conscientes de que no estamos solos en nuestro entorno ni en nuestro contexto. También las organizaciones deben entender el beneficio que tiene aprender de otras organizaciones, implicarse con otras organizaciones, pues, con otros elementos del ecosistema que forman parte de nuestra actividad, determinando, eso sí, la relación que tenemos con ellos y cómo observamos ese entorno para sacar el máximo partido de una relación conjunta, ¿vale? Y aquí hablamos un poco también de los beneficios de gestionar, por ejemplo, los proveedores o de gestionar las buenas prácticas con aquellos que son líderes o mejores en determinados ámbitos de gestión. Una visión clara del ecosistema nos proporciona una información muy valiosa sobre las tendencias del mercado, las necesidades de los clientes, nuestras capacidades internas. Y todo ello facilita que nuestra toma de decisiones sea más informada, que sea estratégica, porque pueda estar alineada con los objetivos de la organización y con las expectativas de los grupos de interés clave que ya hemos identificado que forman parte del ecosistema. En definitiva,
debe mostrar una alineación y coherencia real con la estrategia presente y futura de la organización. Conectar todos esos POSIT que hemos visto en la diapositiva nos va a permitir además esa alineación y coherencia con la estrategia presente y con la futura. Por último, esta estrategia que hemos definido prestará atención y estará basada en la gestión del ecosistema. ¿Por qué? Porque tiene que reflejar la velocidad y la amplitud de los cambios y nos va a permitir anticiparnos a los riesgos estratégicos que podamos identificar en esa gestión. Además, eh, considero necesario establecer un proceso sistemático de reflexión, de comprensión, de aprendizaje y de seguimiento de cada uno de estos elementos que forman parte del ecosistema y que afectan a la gestión de la organización. Es necesario establecer y documentar la interrelación de todos los elementos internos de la gestión y monitorizar la evolución, porque tenemos que identificar esos cambios de tendencia y oportunidades de los que hablábamos con el objeto de ir cambiando, ir adaptando, ir evolucionando y también mantener una ventaja competitiva en un mercado tan complejo y voluble, cambiante, volátil como en el que ahora mismo nos encontramos. Por último, un análisis exhaustivo de los diferentes escenarios que integran el ecosistema nos va a permitir reaccionar adecuadamente o mejor a aquellos impactos, a aquellos elementos que pudieran tener una consecuencia directa sobre nuestro propósito, nuestra misión o nuestra visión, sobre la estrategia y los resultados que hemos definido a priori que queremos alcanzar. Y por tanto, pues nos va a ayudar también en la toma de decisiones mucho más reflexivas y no tanto en una reacción instintiva simplemente porque los cambios sobrevienen a nuestra actividad y de repente nos encontramos con ellos. Entonces, dicho esto, estas serían las conclusiones principales sobre la gestión del ecosistema y de todos los elementos que lo integran, ¿no? Como comentábamos anteriormente, pues esto es un poco el resumen de aquellos aspectos importantes que queremos enfatizar en el curso que vamos a dar el mes que viene y que, bueno, me gustaría hacer partícipe en esta diapositiva del final. Vais a tener también el enlace correspondiente al curso. Bueno, pues también os he dado algunas referencias, ¿no? Por aquellas personas que quieran profundizar un poco más en algunos de estos aspectos de la gestión del ecosistema, pues ahí he puesto algunos enlaces que yo creo que os van a servir y os van a ayudar mucho en contextualizar esto que estamos hablando hoy de la gestión del ecosistema. Si hay alguna duda o pregunta, pues encantado de comentar. Miquel, Rosa, cuando queráis. Aquí estamos. También entiendo que tienes puesta la encuesta, que siempre Sí, después de esta pregunta o aquí, directamente, os doy las eh, gracias. Y aquí tenéis la que encuesta. siempre mientras estamos acabando estas conclusiones finales tienen la oportunidad de ayudarnos a mejorar, ¿no? Yo ya me he apuntado tres cosas que para mí son, yo cuando vi la presentación, Carlos, te lo comenté, me pareció que las conclusiones eran fundamentales, ¿no? Me quedo con que al final el modelo FQM no puede hacer otra cosa que reforzar este papel del ecosistema, lo refuerza y además le añade valor con sus nuevos puntos guía y sus adaptaciones de los puntos guía, pero también colocándolo en el sitio donde le corresponde, que tiene mucha más lógica. Lo segundo es entender que cada vez estamos en un mundo donde estamos más interrelacionados. Esto lo refuerza el modelo en muchísimos aspectos. Por ejemplo, Carlos, en toda la parte logística, en toda la dificultad que tenemos o las problemáticas que tenemos en este mundo globalizado, tanto para entregar nuestros servicios o nuestros productos como para recibir el material que necesitamos. Por lo tanto, el ecosistema es básico para este análisis de riesgos, este análisis de futuro, ¿no? De transformación. Y lo tercero es conocer, una vez analizado todos los elementos que nos has contado, Carlos, toda esta pieza, tenemos el dibujo exacto, tenemos las interrelaciones, vemos lo que va a hacer,
conocer la importancia de cada elemento, ¿no? Para nosotros. Es algo vivo, lo hemos dicho, pero no solo tenemos que tener la imagen, sino conocer la importancia y cómo podemos anticiparnos en cada elemento. Por lo tanto, uno, importancia del ecosistema, queda reforzado. Dos, el ecosistema es vivo y cada vez las interrelaciones son más importantes. Y tres, debemos tener esta anticipación, ¿no? Este poder anticiparnos sabiendo que hay elementos que no son, que nos podemos preparar, pero que no podemos actuar sobre ellos, y algunos elementos del ecosistema en los que podemos trabajar enormemente. Estoy seguro que en la formación que nos has preparado hay herramientas más allá del dibujo que muchas veces vemos, Carlos. Hay herramientas para poder trabajar. Muchas las conocemos, pero quizás no las incorporamos en el ecosistema o no las vemos como herramientas para gestionar el ecosistema, y están ahí. Y que el ecosistema, como hemos visto, Carlos nos ha enseñado, fluye por todo el modelo. El ecosistema fluye por todo el sistema de gestión. Pues yo no tengo nada más, Carlos, que darte las gracias, y seguro que tienes algún mensaje final para nosotros. Bueno, gracias a vosotros por la propuesta y por la confianza, ¿no? Para hablar de estos temas y para proponer la formación. Bueno, la conclusión final, ¿no? Es animar a las organizaciones a incorporar esta gestión, a Sí. dar pequeños pasos, pero sólidos en esta nueva manera de entender las relaciones y la gestión de forma cooperativa y colectiva. Ya no hablamos simplemente de gestionar para adentro, gestionar para afuera también es importante, y tener en cuenta todos estos elementos que, en definitiva, tienen que formar parte también de nuestro día a día. Animar a las pequeñas empresas también, a las grandes, a tomarse un rato de su día a día y de su gestión ya integrada, a conocer un poquito más en detalle en qué puede beneficiarles esta gestión. Yo creo que es importante, que tiene muchos beneficios el incorporar esta dinámica al día a día, y por supuesto que existen herramientas y modelos que ayudan a las organizaciones, y además a la medida de cada organización. No todas las organizaciones van a gestionar igual su ecosistema, y por tanto es algo que cada una tiene que desarrollar y desplegar e identificar de forma personal en función del ecosistema en el que opere y en el que trabaje, ¿no? Y por tanto, bueno, pues yo les animo a venir al curso y aprender un poquito más en detalle de esta gestión del ecosistema, pero sobre todo a dar esos pequeños pasos para integrarlo en su día a día, en su modelo de gestión. Pues muchas gracias, Carlos. Rosa, con Rosa hemos ido incorporando algunas formaciones en aspectos en los que ya veréis que no solo en ecosistema, tenemos distintas formaciones concentradas y que abordan aspectos en los que pensamos que hay realmente oportunidades de mejora y gaps en los que trabajar, ¿no? Por lo tanto, ahí está. Tanto si se utiliza el modelo FQM como si no se utiliza el modelo FQM, al final estas herramientas son tremendamente interesantes. Rosa. Yo hasta aquí, bueno, tengo que decir que es cierto que todo el tema del ecosistema es clave, es complejo, pero Carlos, yo no sé cómo lo haces, que lo haces sencillo de entender. O sea, que animo a todo el mundo a que se inscriba en la formación y que lo aplique y que a nivel teórico nos sirva, pero que lo podamos aplicar a nivel práctico. Así que muchísimas gracias, Carlos, porque de verdad que ha sido un webinar súper enriquecedor y yo creo que para todos. Y nada, Y yo creo que cerramos hasta el aquí. tiempo, como siempre. Sí, Sí, Rosa, sí, hemos sido clavas súper exactamente el puntuales. tiempo. Carlos, Sí, esto es fantástico. sí, controlado. sí, totalmente. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Hasta la Muchas próxima. gracias. Un Gracias. saludo. Chao. Gracias, Carlos. Adiós. A Gracias, vosotros. Rosa.